Bragas brevemente, aunque sea conocer su apreciación. Obviamente estamos también, no es por nada, pero estamos pendientes a la conclusión de un juicio. Así que, doctora, le agradecemos mucho la posibilidad de conversar unos minutos. Hola, doctora. Doctora, Bueno, vamos a ajustar ya en un segundo la vamos a tener a sí, la estamos doctora, ajustando decíamos ya, cuestiones técnicas. la representante de la víctima, en Joven este Alexa, caso Alexa Torres. sí, señor. Ahora sí, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes y gracias por estos minutos, ¿eh? Buenas tardes, ahora sí te escucho, hace rato no te estaba escuchando. Buenas tardes, saludo a vos y a la audiencia también y a Lucas, creo que te acompaña. Sí, buenas tardes, doctora, ¿cómo estás? Bueno, Súper bien. sí, súper bien. Me imagino que debe ser una cuestión de cumplido. Hoy Sí, estuvieron por tribunales con el reclamo, incluso ya en una manifestación querríamos conocer su posición en torno a este caso que estábamos analizando y del hecho concreto que denunció la joven Alexa en su momento. Ya transcurrieron 6 años, doctora. sí, mañana se cumplen 6 años del hecho principal, digamos, igual ese fue un proceso que empezó antes y el hecho principal del caso ocurrió exactamente mañana, van a ser 6 años. Y como ustedes saben, sería el doble del mínimo de la pena, y eso probablemente lleve casi inevitablemente a la extinción de la acción y a la prescripción de la causa. Entonces, nos pareció que era importante un día antes a llamar la atención a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que hoy es el día que no ha fallado, que no ha hecho ni siquiera el mínimo necesario para tener todo el expediente a la vista, y entonces lo que vemos básicamente es una maniobra que no es aislada de la sala penal de la Corte, que eso hay que decirlo muy claramente. La sala penal de la Corte tiene un patrón de legitimación de la impunidad a través de no fallar. Este no es el primer caso, hemos visto muchos casos muy sonados, por ejemplo, vinculados muchos a corrupción, pero creo que, no sé si es el primero, pero es uno de los pocos casos sobre violencia sexual hacia mujeres que tomó un estado tan público, donde hay un interés público muy grande y donde la sala penal básicamente decidió dejar morir el caso. O sea, esto también veía de forma simbólica presentarnos usted una corona de flores ante esa situación precisamente, doctora. Sí, nosotros le presentamos una corona de flores a la Corte Suprema que dejó morir el expediente, porque esa es la verdad. O sea, la sala penal de la Corte tuvo el tiempo suficiente, más del tiempo suficiente, como bien ya señalaste, en el mes de mayo presentamos el recurso de casación. No pueden alegar que no tuvieron tiempo de estudiar el expediente, decidieron dejar morir el expediente. Para mí no hay ninguna duda de que decidieron dejar morir y que esto se debe a una influencia indebida otra vez de la Iglesia Católica. Y digo otra vez porque no es el primer caso tampoco donde mujeres son perseguidas por la Iglesia Católica y hay una influencia indebida de la Iglesia Católica para que los expedientes o terminen por tecnicismo o estén eternamente parados. O sea, el caso de Belén Whittington es un caso relevante en ese sentido. El caso de Aurora Lezano también es un caso relevante en ese sentido. Entonces no es el primer caso. Este no es el primer caso y hay un patrón, digamos, de utilización y manipulación de los temas técnicos, de llevar el expediente al extremo a través de no tratar para dejar que prescriba y que finalmente nunca se termine de dilucidar el fondo de la cuestión. ¿Quiénes integran la sala para este caso, doctora? El doctor Benítez Riera, la doctora Carolina Llanes y Ramírez Candia. El doctor Ramírez Candia es el propinante. Doctora, aquí digamos la importancia de que al menos se tenga o se deje firme esa condena de un año, por más de que sea con suspensión a prueba de la ejecución de esa condena, digamos que quede marcado el caso que se dio en el que se demostró que efectivamente hubo un acoso por parte de Silvestre Olmedo para con Alexa, ¿verdad? Exacto, y yo creo que esto es muy importante para que reflexionemos también sobre qué implica la justicia. La justicia, desde nuestro punto de vista, y también es compartido por Alexa, no tiene que ver con el quantum de la pena, Ujú. sino tiene que ver con la certeza de que la justicia va a llegar a quien tenga que llegar, sin importar el poder que tenga. O sea, ese es el mensaje que Alexa quiere dejar. Hay que recordar que en un inicio ella, de hecho, recurrió a la Iglesia Católica, ella no quería llegar a la justicia,
y por el desprecio que tuvo la Iglesia Católica hacia ella y hacia su caso y su relato es que ella llega a la justicia, buscando también que la justicia le reconozca esa calidad de víctima, que la justicia diga sin lugar a dudas de que esto ofició y que Silvestre Olmedo es el responsable, y eso fue lo que pasó en el segundo juicio, pero otra vez todo esto se está perdiendo por la desidia, que yo insisto que no es una dejadez, sino que hay una intencionalidad de la Sala Penal de la Corte en no fallar. Claro, porque ellos podrían resolver, a ver, ¿desde cuándo, doctora? Cuando ellos pidieron ya informes al Tribunal de Apelación. Y en realidad empezaron a pedir informe al Tribunal de Apelación recién en el mes de agosto. O sea, Ujú. tuvieron el expediente desde el mes de mayo y no hicieron absolutamente un solo movimiento para darle vida a ese expediente hasta el mes de agosto. O sea, eso no es casualidad, digamos. Eso es, hay una decisión ahí deliberada, digamos, ¿verdad? Nosotras llamamos la atención desde el momento que presentamos el expediente, metimos innumerables urgimientos. Nadie puede decir que desde esa parte no se hizo todo lo que era posible y que usamos todas las herramientas a nuestro alcance para urgir, para insistir, para que mínimamente tengan el expediente a la vista, y ese es el momento en que eso no se materializó. Yo creo que es prudente, si es que se puede, doctora, que nos explique, ¿verdad? Para entender nosotros y también para que la gente que nos está escuchando, viendo, y la gente que nos sigue pueda entender por qué mañana se da la prescripción. O sea, hablamos de un tipo penal cuya expectativa o pena mínima sería, doctora, ¿verdad? ¿Es de cuánto? La expectativa de pena máxima es de 2 años. Máximo. Y en los tipos penales de 2 años se establece que la prescripción opera en principio de los 3 años y habiendo suspensiones e interrupciones como máximo el doble de la pena, que en este caso serían 6 años, digamos. Eso es lo que dice el Código Procesal, ¿verdad? Que sin importar interrupciones, que además hay que decir que todas esas interrupciones se debieron a la chicanería de la defensa, que en todo momento hizo todo lo posible por dilatar el procedimiento. Entonces, eso opera a los 6 años en este caso, ¿verdad? A los 6 años a partir del hecho. Hay otras teorías también, hay que decir que hay una teoría que es muy interesante, que es la teoría de los tiempos muertos, que lo que dice es que la prescripción no puede ser un premio a la dilación indebida de la defensa. Sí. Honestamente, yo creo que esa debería ser la doctrina que se aplique en este caso y que le dé más tiempo a la Corte Suprema, pero también recordemos, y ustedes lo habrán comentado aquí, que la Corte ha tenido una interpretación súper restrictiva de este artículo. O sea, hace poco hubo casos muy polémicos donde en un tipo penal que tenía también hasta 2 años de pena privativa de libertad, la Corte interpretó que el plazo de prescripción era 2 años, contrario a lo que dice el Código, digamos, Así ¿verdad? mismo. Y esa es la interpretación que tiene, por ejemplo, la doctora Carolina Llanes. Entonces, en la interpretación de Llanes, esto prescribió hace mucho. Si aplica la misma lógica, digamos, ¿verdad? Podríamos tener una interpretación diferente del resto también, pero como no están fallando, todo lo que estamos haciendo acá es especular. Claro. Y sí, pero aquí lo que se pide por lo menos es que se estudie, ¿verdad? El fondo, doctora. Claro, que se estudie el fondo, que se argumente, porque también, o sea, también hay que decir que la argumentación de la Cámara de Apelaciones que sobreseyó a Olmedo también es lamentable. O sea, también hay una calidad de producción muy baja en muchos sentidos en este proceso, hemos visto, y por lo menos que la Sala Penal se levante y diga lo que tenga que decir, ¿verdad? Que no sea el paso del tiempo lo que termine determinado, lo que termine siendo lo que le dé una respuesta electa. Que la Tribunal Penal se haga cargo, y en todo caso, si quieren decir que prescribió, que se hagan cargo y que digan que prescribió. Pero que se sepa bien que prescribió, porque la Sala Penal de la Corte dejó morir. O sea, esto no es que prescribió antes, prescribió en mano de la Sala Penal de la Corte. Y ante todo esto, ¿qué se puede presentar, doctora? O sea, ya lastimosamente podemos decir que va a ser un hecho que la causa va a prescribir porque no hay prácticamente tiempo. Y si la Corte tuvo tantos meses para poder resolver y no lo hizo, difícilmente lo vaya a hacer a última hora. Pero ¿qué puede hacer? O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Qué piensa hacer la querella que representa a Alexa Torres ante toda esta lentitud en el Poder Judicial y ante esta impunidad que se asoma, digamos, en el caso para Silvestre Olmedo? Bueno, Alexa, con nosotras ya hemos tomado la decisión de llevar el caso a instancias internacionales. O sea, si efectivamente en algún momento la Sala Penal se
o sea, termina de agotar los recursos internos que sería en este caso, porque este es el último recurso en sede interna que pueda haber. Nosotros ya hemos tomado la decisión de llevar esto a instancias internacionales y que en todo caso el Estado paraguayo responda por lo que le hizo la justicia a Alexa a través de esta impunidad. Ya, esto se estaría presentando cuando, doctora, tiene que trabajar y presentar ante la Comisión Interamericana, ¿verdad? Y estamos todavía evaluando a qué instancia, o sea, no está solamente el sistema interamericano, también está el sistema de Naciones Unidas, estamos todavía evaluando cuál sería el mejor mecanismo, cuál sería también la argumentación, porque de acuerdo al mecanismo que usemos va a ser uno u otro los argumentos principales, todavía estamos estudiando eso, o sea, de alguna manera teníamos hasta hoy la esperanza de que la Corte Suprema, de la Sala Penal de la Corte Suprema haga lo que tenía que hacer y por lo menos, sea cual fuera el sentido, por lo menos le dé una respuesta a Alexa. A partir de lo que pase mañana vamos a seguir aguardando, pero creemos que podemos sentarnos a esperar toda la vida también probablemente, sin que la Sala Penal de la Corte falle, que eso ha pasado en muchos casos que hemos conocido, muy sonado, ni hablar, ¿verdad? Entonces, a partir de mañana nosotros vamos a empezar a analizar cuáles son las mejores vías en el ámbito internacional, pero bueno, vamos a seguir esperando que la Sala Penal se anime a decir lo que ella tiene que decir, digamos, a partir del tiempo que dejó transcurrir. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, por estos minutos. Muy amable, doctora. Muchas gracias a ustedes, un saludo a la audiencia. Te informó PDS Radio TV Digital. Bueno, era la abogada Mirta Moragas que representa a la joven Alexa Torres en el caso de la acción contra el sacerdote Silvestre Olmedo. Primero decía prescripción